La clase pasada, entonces, habíamos concluido mostrando cómo obtener las ecuaciones o las transformaciones de Lorentz, que básicamente lo que hacían era transformarnos las coordenadas de un evento que en un sistema S, por ejemplo, tenía coordenadas temporal t y espacial x, y o z, a un sistema y z, a un sistema que está en movimiento relativo con velocidad uniforme a lo largo del eje x, y en ese sistema tendría coordenadas temporales t'. Recordamos que las transformaciones de Lorentz nos decía que el tiempo también se transformaba, y coordenadas espaciales x', y z'. ¿Sí? Entonces, recordemos, lo que hicimos fue considerar dos sistemas de referencia en movimiento relativo. S' en este caso se mueve con velocidad constante respecto del sistema de referencia S en la dirección horizontal X, que coincide con la dirección X'. Los ejes perpendiculares Y' y Z' también coinciden con los de S a todo tiempo. Y luego de imponer que la velocidad de la luz sea constante en ambos sistemas de referencia, independientemente del emisor, de la velocidad del emisor, llegábamos a las siguientes transformaciones. ¿Sí? Lo que habíamos asumido, recuerden, era que a tiempo t0, t igual a 0 y t' igual a 0, los orígenes coincidían. ¿Okay? Entonces, estas eran las transformaciones de Lorentz que nos relacionaban un evento. Recuerden que un evento era algo que ocurría independientemente del sistema de referencia, es decir, por ejemplo, puede ser emitir unas de luz, puede ser abrir los ojos, o sea, lo que fuera. ¿Sí? Eso es un evento que, en términos, para un sistema de referencia S' tendrá determinadas coordenadas temporales y espaciales, y ese mismo evento en otro sistema de referencia tendrá otras coordenadas. Las transformaciones de Lorentz entonces nos relacionaban las coordenadas de un determinado evento en el otro. Y habíamos visto que eran análogas a lo que ocurría con las transformaciones de Galileo. Entonces, estas transformaciones las habíamos escrito, o las podíamos escribir en términos de dos constantes que definíamos. Una es beta, que es la velocidad del sistema de referencia, la velocidad relativa entre los sistemas de referencia sobre la velocidad de la luz, y gamma es 1 sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado. ¿Okay? Entonces, naturalmente, como B sobre C es menor, la velocidad B es menor a la velocidad de la luz, ese término es menor que 1, y por lo tanto gamma será mayor que 1. Como verán, estas dos transformaciones entonces son completamente análogas. Simplemente lo que estamos diciendo entre los sistemas S' y S es que S' ve mover a S' en la dirección positiva de las X, mientras que S' ve mover a S con una velocidad exactamente igual, pero en el sentido contrario. Y es por eso que acá nos aparece la diferencia entre estas dos transformaciones, una en la que transformo las coordenadas del sistema sin primar al sistema primado, y la otra en la que transformo, perdón, hay dos veces prima, cuando transformo las coordenadas del sistema primado en las del sin primar, me aparecen signos de diferencia. ¿Sí?
Y otra cosa que habíamos visto es que las coordenadas que son perpendiculares al movimiento permanecían invariantes. ¿Ok? Sí, gracias. Me están diciendo lo de prima, sí. Había puesto 2 veces prima. Ok. Em, Perdón, ahí donde dice en la de S', en la ecuación de T igual a gamma por, ¿es una X, es un X' lo que está al final o es una Z'? eh, Parece un... ok, no había entendido. Sí, perdón la letra. ¿Acá te referís? No, no, al final a eso, sí. X. Sí. Ah, genial, me pareció una Z por eso, perdón. Perdón, perdón, perdón. Ahí quizás se ve mejor. ¿Cómo pasa en el cuadro de S a S' en la línea de la X' igual a gamma, supongo que es por X menos BT? Perdón, no entendí bien la pregunta. En el cuadro de S, de la transformación de S a S', que hay en la línea de X', Sí, que X, está gamma por X, supongo. sí, X. ¿Esta era la pregunta? Sí, sí. Bien. Sí, había hecho la X, bueno, así también la hago y bueno, quizás no se entiende. Perdón. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora son consecuencias que aparecen, algunas ya las habíamos discutido, debido a que la velocidad de la luz es constante para todos los sistemas de referencia. ¿Sí? Entonces, la primera que vamos a discutir es qué es lo que sucede con el tiempo. ¿Sí? Entonces, consideremos la siguiente situación. ¿Sí? Dos eventos. Que ocurren en un mismo lugar para un observador en S'. ¿Sí? ¿Ok? Esos dos eventos pueden ser, por ejemplo, un observador se encuentra en un sistema de referencia, perdón, una persona se encuentra en un sistema de referencia quieto respecto de ese sistema de referencia, por ejemplo, sentado en un tren, en un instante se queda dormido, pasa una hora para él y se despierta. Si esos dos eventos ocurren en la misma posición respecto del tren, porque la persona permanece sentada en ese mismo lugar. ¿Sí? Otra idea, otro ejemplo de esa situación es, por ejemplo, mira la hora en un determinado instante, pasa un tiempo, vuelve a mirar la hora en ese instante, vuelve a mirar la hora. ¿Ok? Esos dos eventos son diferentes, en el sentido de que ocurren a diferentes tiempos, pero desde el sistema de referencia tren, ocurren en el mismo lugar. ¿Está bien? Otro ejemplo, y es que el que discutimos, y por eso lo discutimos en la clase pasada, y por eso lo menciono acá, es, recuerdan que habíamos visto, o habíamos analizado la siguiente situación, teníamos un espejo, ¿sí? En un determinado sistema de referencia, que llamamos S', y el espejo se encontraba en reposo respecto a ese sistema de referencia. ¿Sí? Entonces habíamos analizado, por ejemplo, dos eventos. Uno era la emisión de un pulso de luz, llegaba al espejo y luego volvía. Entonces, esta situación en la cual tenemos dos eventos que ocurren en un mismo lugar para un determinado observador podría ser esta. ¿Sí? Evento 1 es la emisión del pulso de luz. Evento 2 es la llegada del pulso de luz al punto de emisión. ¿Está bien? Entonces, ese evento tendrá coordenadas temporales T1', X1', primado porque decidí llamar a ese sistema de referencia S',
Y el segundo evento tendrá coordenadas temporales, temporal T2' y la misma coordenada espacial X. ¿Sí? Estoy obviando la coordenada ahí porque naturalmente en ambos es 0. ¿Ok? Entonces fíjense que esta situación describe lo que estoy diciendo acá. Son dos eventos que ocurren a diferente tiempo, pero en la misma posición respecto a un determinado sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces, en este sistema de referencia, como les decía, el espejo está en reposo y obviamente también el punto de emisión. ¿Ok? Entonces, en este sistema vemos eso. ¿Y qué es lo que verá? Ahora, si asumimos que este sistema de referencia, S', se encuentra moviéndose con una determinada velocidad v respecto de otro sistema de referencia, por ejemplo, S' puede ser el sistema nave, una nave que se está moviendo respecto de otra o de la Tierra, con una determinada velocidad v horizontal me refiero en la dirección X. Un observador fuera de la nave lo que verá es que esos dos eventos tienen diferentes coordenadas temporales, obviamente, pero además tendrán diferentes coordenadas espaciales. ¿Sí? Evento emisión ocurrirá en una determinada posición para ese observador, y evento llegada a ese punto de emisión tendrá otra coordenada espacial. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a analizar es el tiempo, cómo se relaciona el tiempo transcurrido entre esos dos eventos para un observador S' con el tiempo transcurrido para un observador en el sistema S. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede para un observador en el sistema en el cual el espejo o todo este aparato se encuentra en reposo? Bueno, el tiempo transcurrido entre los eventos en S' es simplemente lo que habíamos dicho, ¿sí? T' igual a ¿sí? La diferencia de tiempo que marca su reloj. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurrirá para un observador en el sistema S? Bueno, ese observador ve que esos eventos tienen diferentes coordenadas temporales, espaciales, y además temporales. Entonces el tiempo transcurrido entre los eventos para S, ¿cómo lo obtendremos? Bueno, a partir de las transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Recordemos que las transformaciones de Lorentz entonces nos relacionaban las coordenadas de un evento en ambos sistemas de referencia. Entonces las transformaciones de Lorentz nos dicen que para el evento 1, el tiempo que mide un observador, o la coordenada temporal de ese evento para un observador en S, será simplemente ¿sí? El segundo evento tendrá otra coordenada temporal ¿ok? Entonces, fíjense que acá lo que estoy poniendo es las coordenadas del evento 1 en el sistema primado, que tiene la misma
coordenada espacial, y en la coordenada temporal es diferente. ¿Ok? Entonces, esa diferencia temporal medida desde un sistema, desde el sistema S, será simplemente la diferencia entre esos dos tiempos de forma tal que delta t es igual a. Es decir, el intervalo de tiempo que mide un observador, el observador S, será mayor al que mida un observador en S'. ¿Sí? Recuerden que esto era así simplemente porque beta sobre C es menor que 1, y gamma, que es 1 sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado, es mayor a 1. ¿Sí? Entonces a esta propiedad se la conoce como dilatación del tiempo. ¿Sí? Es decir, dos eventos separados temporalmente que ocurren en una misma posición para un determinado sistema de referencia serán vistos desde otro sistema de referencia en movimiento relativo a una distancia temporal mayor. ¿Sí? T1. Gracias, me había comido la prima. Eso era, sí. Gracias. Sí, simplemente lo que hice fue esta resta que está acá. ¿Okay? Este término me desapareció y solo me queda la resta de estos dos. Bien, entonces, un poco de nomenclatura. Entonces, vamos a llamar sistema propio a un sistema de referencia en el cual el objeto observado, que estamos observando, se encuentra en reposo. ¿Sí? Entonces, fíjense que para el espejo, S' es su sistema propio. ¿Sí? El espejo se encuentra en reposo respecto de, en este caso, la nave que estamos considerando. ¿Sí? Nuevamente, el tiempo propio, entonces, será el intervalo de tiempo medido por un reloj fijo a ese objeto observado. En este caso, por ejemplo, tenemos el punto de emisión. Ese punto de emisión se encuentra en reposo respecto del sistema primado, y el tiempo propio es el tiempo que corre, o que ve un reloj que está fijo, que se encuentra en reposo respecto a ese sistema de referencia. ¿Está bien? Y nuevamente, ahora algo que vamos a ver es que la longitud propia también se define como la longitud de un determinado objeto en el sistema propio, es decir, en el sistema en el cual el objeto se encuentra en reposo. Entonces lo que estamos diciendo acá es que delta t' es el tiempo propio entre dos eventos, y delta t es el tiempo que observa una persona que se encuentra en movimiento relativo. ¿Ok? Entonces esto es lo que se conoce como dilatación del tiempo. En las transformaciones de Galileo habíamos visto que esto no tiene ni sentido plantearlo porque uno asumía que el tiempo transcurría de la misma manera en ambos sistemas de referencia. ¿Sí? Para todos los sistemas de referencia. Un efecto análogo es lo que se conoce como la contracción de longitudes, y es simplemente analizar qué es lo que pasa cuando medimos la longitud de un determinado objeto en un sistema de referencia y la comparamos con la medición que haríamos en otro sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, consideremos lo siguiente. Imaginemos que tenemos una regla que está
en reposo respecto a un sistema determinado, es decir, una regla en su sistema propio. ¿Ok? Entonces ese sistema primado, que llamamos el sistema propio de la regla, se encuentra en movimiento relativo respecto de otro sistema. ¿Sí? En ese sistema propio, naturalmente tenemos la regla que está en reposo, y la longitud de la regla es simplemente la diferencia entre el frente y la parte de atrás de la regla. ¿Sí? La posición del frente y la posición de la parte de atrás de la regla. ¿Ok? Y fíjense que estos, si quieren, son dos eventos. ¿Sí? Uno es dónde se encuentra la posición del frente de la regla a un determinado tiempo, y otro evento es dónde se encuentra la posición de la regla a otro tiempo. ¿Ok? En este caso es trivial obtener la longitud de la regla, simplemente porque como estamos en un sistema, el sistema propio, estos puntos se encuentran en la misma posición para todo tiempo en ese sistema de referencia. ¿Sí? Es decir, esta diferencia permanece constante a lo largo del tiempo. ¿Cómo transformaremos o qué nos dirán las transformaciones de Lorentz? Entonces lo que sabemos es que desde un sistema de referencia, desde el sistema de referencia S, que ve mover a la regla con una determinada velocidad v, esa coordenada x'2 simplemente estará relacionada con esto es algo que, perdón, este es x1. Esto es algo que se cumplirá siempre, ¿sí? Para un instante T2 en el sistema S y un instante T1 en el sistema S también, la coordenada x2 y la coordenada x1 estarán relacionadas con las coordenadas primadas de esta manera. ¿Okay? Eso sucede para cualquiera dos eventos que tengan coordenadas x1, x2 y x2, x1, t1. ¿Okay? Ahora, ¿cómo mediremos la longitud de un determinado objeto en un sistema, o qué significa medir la longitud de un determinado objeto desde el sistema S? ¿Sí? Ese objeto se encuentra en movimiento respecto a este sistema, y nosotros queremos medir la longitud de ese objeto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo definimos o cómo pensamos la medición de la longitud de un objeto? Bueno, si el objeto se encuentra en movimiento, lo que tenemos que decir es que la manera de hacer una determinada medición de una longitud es decir, bueno, mido el frente de la regla, o mido la posición del frente de la regla en un determinado instante de tiempo, y en el mismo instante de tiempo, para ese sistema de referencia, mido dónde se encuentra la parte de atrás de la regla. ¿Sí? Y eso es algo que no debería sorprendernos, porque es lo que haríamos independientemente si nos referimos a las transformaciones de Lorentz o las transformaciones de Galileo. Si el sistema, si desde afuera vemos a la regla moviéndose, para determinar la longitud desde un sistema de referencia en el cual se ve mover a la regla, bueno, tenemos que determinar la posición simultánea del frente de la regla y la cola de la regla. ¿Okay? Perdón, pero si haces eso, ¿no verías como llegar más tarde el extremo que esté más lejano, digamos, la luz, digamos, recorriéndolo?
de O alguna sea, manera. acá, a ver, acá no estás, o sea, lo que estás diciendo es, ¿qué es la longitud de la regla para vos? ¿Sí? Es la diferencia entre el frente y la cola. ¿Sí? Entonces vos ves mover a la regla. Si la posición del frente la determinás en un determinado instante de tiempo y la de la cola a otro instante de tiempo, bueno, la regla se habrá movido para vos, ¿no? Entonces no tendrá sentido hablar de la longitud de la regla en ese caso. No sé si yo decía tomándolo al mismo instante de tiempo. Por eso. Para el que está mirando de afuera, no sé si se le va a distorsionar un poco, pero no es porque tarda como que tenés un rayo de luz que tarda más en llegar porque se está en movimiento, Claro, pero acá está no como ahí. está. Exacto. O sea, una cosa es mirarla y otra cosa es medirla, ¿sí? O sea, acá no estás hablando de la interacción entre la luz y. A ver, quizás lo iba a introducir después, pero bueno, por ahí tiene más sentido hablar ahora. Entonces, imaginemos lo siguiente: tenés un observador en S, ¿sí? Pensá que el observador en S básicamente lo que es. Hay como diferentes observadores, si querés, dentro de ese sistema de referencia, cada uno con un determinado reloj, ¿ok? Y esos relojes están sincronizados. Entonces, ¿qué es lo que dicen para medir una longitud? Bueno, se ponen de acuerdo en que en un determinado instante de tiempo, ¿sí? Todos hacen una medición, y lo que decís es, marco la regla en el mismo instante de tiempo para ambos observadores. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Es decir, en mi sistema de referencia lo que hago es hacer una marquita de la posición de la regla del frente y de la cola en el mismo instante de tiempo. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? No estoy diciendo, estoy parado acá mirando la regla, me llega el rayo de luz de la regla y me llega el rayo de luz de la regla acá. Me parece que vos lo que estás pensando es en una situación de este estilo. ¿Sí? Claro, lo que te quería preguntar era eso, si era una cuestión de percepción o si realmente había una contracción. No. Estás pensando en esta idea. ¿Sí? En la idea de decir, medir una longitud simplemente es la diferencia entre la posición del frente y la posición de atrás en el mismo instante de tiempo. ¿Sí? Es Buenísimo. ¿ok? Sí, sí. Bien, entonces, como les decía, la longitud de la regla en el sistema S es lo que la llamamos L. Es la distancia entre los extremos de la regla medidas al mismo tiempo en ese sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, déjenme utilizar esto nuevamente, así. Esto será para nosotros medir una longitud y que ocurra en el mismo sistema, al mismo tiempo, en un determinado sistema de referencia, es que T1
es igual a T2. ¿Sí? Es decir, si hacemos la resta en ambos lados, y lo que estamos diciendo, bueno, hacemos la medición en el mismo instante de tiempo, quiere decir que para el sistema S esa cantidad es nula. ¿Sí? Y por lo tanto, esta será L0 como habíamos dicho, y por lo tanto, ¿se llega a ver ahí abajo o no? ¿Sí? Lo que sucede es, entonces, lo que sucede entonces es que la longitud propia, es decir, la longitud de un observador, la longitud de la regla que ve un observador que vea la regla moviéndose, la ve contraída. ¿Ok? L0, recuerden que es la longitud propia, es la longitud de la regla en el sistema de referencia donde la regla está en reposo. Y la longitud de la regla en un sistema que ve la regla moverse, ese observador la verá contraída. ¿Sí? Recuerden que gamma es mayor que 1 y por lo tanto L es mayor a L0. Perdón, L es menor que L0. ¿Sí? Entonces recuerden, el concepto de medir longitudes es simplemente, es lo que uno haría, ¿no? O sea, cuando tenemos la regla en reposo, la diferencia es que si la regla está en reposo, como esta distancia permanece constante durante todo el tiempo, puedo medir la posición, si permanece la regla en la misma posición, la puedo medir en un instante de tiempo, luego puedo esperar 2 horas y medirla nuevamente, la distancia entre estos dos puntos no va a cambiar, ¿sí? Porque simplemente estoy en un sistema en el cual la regla se encuentra en reposo, ¿sí? En cambio, si veo la regla moverse, para determinar la longitud entre estos dos puntos, tengo que hacer la medición al mismo tiempo, ¿sí? Tengo que hacer la medición simultánea de la posición de estos dos puntos. ¿Ok? Es decir, estos tiempos en los cuales hago la medición tienen que ser constantes. ¿Ok? Entonces, Una pregunta. sí. Tiene que ver con que, no sé, ponele, no podés medir los dos puntos que no están, o sea, como está en movimiento, no los podés mover a la vez, porque no llegas a medir un punto y el otro, porque a eso tendría que ir a la velocidad de la luz. O sea, básicamente lo que haces es... la velocidad de la luz, fíjate que acá no está entrando, ¿no? Lo que decís es, yo estoy en un determinado sistema de referencia y miro pasar a la regla, y simplemente lo que hago es medir, o sea, determinar la posición de la regla en la posición del frente y la posición de la cola en el mismo instante de tiempo. ¿Sí? Es decir, podés decir, por ejemplo, imagínate que la regla se está moviendo y vos la ves moverse, ¿no? Entonces, a todo tiempo determinás dónde se encuentra el frente.
Y a todo tiempo determinás dónde se encuentra la parte de atrás. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la regla, la longitud de la regla para vos? Bueno, vas a mirar en qué instante mediste la parte de atrás, en qué instante mediste la parte de adelante, y cuando esos dos instantes coincidas vas a decir, esa es la longitud de mi regla. ¿Está bien? ¿Sí? Es lo que harías, imagínate que tenés una regla en movimiento, digo, tenés dos sistemas en movimiento, imagínate cuando analizábamos sistemas inerciales sin hablar de relatividad. Digo, si medís si determinás el frente de la regla en un determinado instante de tiempo y la parte de atrás de la regla en otro instante de tiempo, bueno, puede ser que la regla te mida cualquier cosa, ¿no? ¿Ok? Simplemente porque estos dos puntos se están moviendo. ¿Estamos? Sí. Entonces, es importante remarcar que este efecto ocurre en una dirección que es paralela al movimiento. ¿Sí? Si queremos determinar o la longitud de la regla o de cualquier objeto, en una dirección que es paralela al movimiento. ¿Qué pasa con las longitudes perpendiculares al movimiento? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, esta situación. Entonces ahora agarramos la regla, en vez de que esté horizontal, la ponemos vertical. ¿Sí? Fíjense que la velocidad apunta en esta dirección y la regla apunta en una dirección perpendicular a la velocidad. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso sabemos que la longitud propia de la regla, es decir, en S, prima, será simplemente L0, la diferencia de esta posición con respecto a esta posición. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ¿cómo verá un observador que vea la regla moverse con esta velocidad? O sea, un observador S que vea la regla moverse en esta dirección. ¿Cómo verá la longitud de la regla cuando la regla se encuentra en una dirección perpendicular al movimiento? Bueno, en ese caso, deberemos evaluar nuevamente cómo están relacionadas la posición de los dos extremos de la regla, y lo que nos dicen las transformaciones de Lorentz es que la posición vertical o la posición perpendicular al movimiento, las posiciones perpendiculares al movimiento permanecen sin cambios a todo tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Déjenme pasar rápido para que recuerden lo que estoy diciendo. ¿Sí? Acá las transformaciones de Lorentz lo que nos están diciendo es que las coordenadas perpendiculares al movimiento no se ven alteradas. ¿Ok? De forma similar a lo que ocurre con las transformaciones de Galileo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, simplemente nos quiere decir que
las longitudes perpendiculares se miden o tienen la misma, la medición de las longitudes perpendiculares tienen el mismo valor en ambos sistemas de referencia. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, resumiendo lo que vimos recién, medir una longitud en un sistema de referencia cualquiera es directamente determinar la distancia entre dos puntos simultáneamente en ese sistema de referencia. Ahora hay que aclarar que simultáneamente quiere decir simultáneo respecto a un determinado sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, medir la distancia entre los puntos de la regla para un sistema de reposo es trivial, ¿no? O sea, medir la distancia, es decir, determinar la posición de los extremos al mismo tiempo en el sistema de referencia. Ahora, cuando la regla se está moviendo, adquiere más sentido hablar de eso. ¿Sí? Si vemos la regla de movimiento, determinar la longitud de esa regla en ese sistema de movimiento, es decir, determino la posición del frente en un determinado instante de tiempo, y en el mismo instante de tiempo veo dónde se encuentra la parte trasera de la regla. ¿Ok? En ese caso decimos que esos dos eventos son simultáneos. ¿Sí? Simultáneos quiere decir que ocurren en el mismo instante de tiempo. ¿Simultáneos para quién? Simultáneos, ese último evento que mencioné, es simultáneo para el sistema S. ¿Okay? Bien. Entonces, hablemos ahora un poco de otro efecto que tiene que ver con el tiempo y entender bien a qué nos referimos con simultaneidad. ¿Sí? Simultaneidad, qué es lo que sucede con los relojes, etc. Entonces, vamos a hablar entonces ahora de sincronización de relojes y... Ah, ya lo tenía escrito. De sincronización de relojes, desfasaje entre relojes y simultaneidad. ¿Sí? Entonces, como les decía, medir la longitud de un objeto que lo vemos en movimiento significa, o quiere decir, determinar la posición de los extremos en forma simultánea en ese sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, la manera, si se quiere, de pensar a un observador en ese contexto, es decir, bueno, imaginen que el sistema S, ¿sí? O cualquier sistema de referencia, contiene relojes en todas las posiciones del espacio. ¿Sí? En todas las posiciones del espacio se encuentra un reloj que mide el tiempo. ¿Sí? Más aún, esos relojes necesitan estar sincronizados. ¿Sí? Como les decía, viene, vemos la regla moviéndose, y medir la posición está determinada, la longitud de la regla está determinada por la posición de los extremos al mismo instante de tiempo. ¿Sí? Al mismo instante de tiempo quiere decir que cuando estos dos relojes con manecillas, marcan el mismo instante de tiempo. Entonces, como vimos, el concepto de tiempo tenemos que tratarlo con un poco de detalle. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿cómo sincronizar esos relojes? ¿Sí? Es decir, tengo un determinado reloj aquí,
un determinado reloj aquí, distanciados, y quiero sincronizar esos relojes, ¿sí? Es decir, que ambos se muevan en fase, ¿ok? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, una manera es decir, bueno, estos dos relojes, vamos a sacar el del medio para... Estos dos relojes se encuentran en principio desincronizados, o sea, marcan otra hora. Entonces, una manera es decir, bueno, miro la hora de este reloj y luego marco o ajusto mi reloj a la hora que vi de ese reloj, ¿sí? Pero eso requiere una... o sea, para hacer eso, lo que nosotros tenemos que pensar es que el instante en el cual me llega la información de la hora de este reloj tiene que ver con la distancia que recorrió la luz que lleva la información acerca de dónde se encuentra la manecilla sobre la velocidad de la luz, ¿sí? A esa información, ese es el tiempo de desfasaje entre estos dos, perdón, es el tiempo que yo vería en el que me llega la información del tiempo de ese reloj. Es decir, si miro el reloj que se encuentra a una determinada longitud L, lo que voy a tener que hacer es simplemente corregir la hora que veo por el intervalo, por el tiempo que tardó la luz en llegar desde este reloj a este reloj que está acá, ¿sí? Entonces lo que tendré que hacer es adelantar mi reloj. Otra manera que no requiere adelantar ni atrasar relojes es, por ejemplo, imaginen que tenemos dos relojes que se encuentran separados, una determinada distancia L, y tenemos en el punto medio entre estos dos relojes, es decir, esto es L sobre 2 y esto es L sobre 2, podemos poner otro observador que emita un haz de luz, ¿sí? Emite un haz de luz, esa luz se propaga en todas las direcciones con la velocidad de la luz, y por lo tanto llegarán a ambos relojes al mismo tiempo, ¿sí? Si se encuentran separados por la misma distancia, ese haz de luz se moverá a la velocidad de la luz en esta dirección y en esta dirección, y por lo tanto llegarán al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, la idea de sincronizarlo de esta manera es decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en que cuando nos llega el haz de luz, ajustamos la hora a un determinado tiempo prefijado, ¿sí? Es decir, tenemos un observador, un emisor que se encuentra en un punto intermedio entre estos dos relojes, en un determinado instante de tiempo emite un haz de luz. Estos se pusieron de acuerdo en que al recibir ese haz de luz, ajustan los relojes a un determinado tiempo y de esa manera quedan unívocamente sincronizados esos relojes, ¿sí? Entonces, si podemos sincronizar dos relojes, obviamente podemos sincronizar todos los relojes del espacio, ¿ok? Para un determinado sistema de referencia S. ¿Está bien? Entonces, una manera de sincronizar relojes simplemente es decir, ponemos un emisor en el medio de esos dos relojes, emite un haz de luz, ese haz de luz se propaga con la velocidad de la luz en ambas direcciones, y le llegará simultáneamente
a ambos relojes, y de esa manera acordaron previamente mover o poner en hora el reloj a una determinada hora, y de esa manera entonces quedan sincronizados los relojes. Profe, acá una compañera tiene duda, pero no tiene micrófono. Ah, dale, no lo miré. Por eso. Si no le escribí la duda, la digo. Tiene que escribir. Había dicho que quería que repitas porque no había entendido, pero no dijo que no había entendido. Pero Ok. bueno. Sí, no veo la pregunta. La forma. Dice, y ¿Sí? ¿Alguien que lo vio? claro, Ahí supongo, dice puso. si puede repetir la otra forma de saber el tiempo. Supongo la primera forma de sincronizar relojes, creo. O lo primero que dijo. Lo primero que había dicho, sí. Lo primero que había dicho es, dado que la información, o sea, esta parte que está aquí, supongo que debe ser. Lo que había dicho es, bueno, si pensamos en cómo nosotros sincronizamos relojes, es decir, nosotros lo que hacemos es básicamente mirar otro reloj. Al mirarlo decimos, bueno, lo ponemos en la misma hora que vi a la cual estaba el otro reloj. ¿Sí? Esa idea lleva de por sí el concepto de transmisión de información instantánea. ¿Sí? Es decir, yo miro y digo, bueno, la información que vi es la que reproduzco en mi reloj. ¿Sí? En este caso sabemos que la transmisión de información no es instantánea, sino que requiere un tiempo porque la máxima velocidad de transmisión de información es la velocidad de la luz. Entonces, si quiero sincronizar dos relojes que se encuentran apartados, si miro, observo en qué hora se encontraba este reloj, o se encuentra este reloj, la información que obtendré es información del pasado. ¿Sí? ¿Por qué es información del pasado? Simplemente porque es la información que me llega luego de haber transcurrido un tiempo, y ese tiempo es el tiempo que le lleva a la luz ir de un reloj al otro. ¿Está bien? Entonces, lo que tendré que hacer, si lo hago de esa manera, es corregir, es decir, atrasar el reloj que quiero sincronizar por un tiempo que es el tiempo que le lleva a la luz realizar ese trayecto. Perdón, ¿no era adelantar? No Eh, tendría, o sea, si tarda en Perdón, llegar, no adelantar. tendría. Sí, tenés razón. Dije atrasar, Ok. tenés razón. Adelantar. Sí. Este está atrasado, sí. Tendría que adelantar porque, obviamente, la información que tengo es del pasado. Entonces necesito adelantar para que ambos relojes estén al mismo tiempo. Exacto. ¿Sí? ¿Se entendió? En cambio, entonces, como les decía, en este caso... Ah, se entendió. Ok, perfecto. Entonces, lo que decía es que en este caso, simplemente, si ambas personas, o ambos observadores que tienen los relojes distanciados, se ponen de acuerdo en que cuando les llega un haz de luz, ponen el reloj en hora, ese haz de luz les llegará en forma instantánea a ambos. ¿Sí? Serán eventos que son simultáneos en este sistema de referencia. Porque la luz viaja a velocidad c en esta dirección y en esta dirección, y la distancia que separa a ambos relojes es la misma. ¿Okay? La distancia que separa los relojes del emisor es la misma. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, podemos decir, bueno, tenemos en todas las posiciones del espacio relojes sincronizados. ¿Sí? Es decir, además de la coordenada espacial, el sistema de referencia S tiene la coordenada espacial representada de esta manera, y si quieren podemos pensar que la coordenada temporal es simplemente
lo que marca el reloj en ese punto del espacio. ¿Estamos? O sea, en el caso de abajo estaban los dos desfasados, pero por la misma cantidad de tiempo. O sea que no importa. O sea, lo que vos querés medir son diferencias de tiempo, ¿sí? O sea, a ver, la idea es, vos mandás el haz de luz y cuando llega decís, bueno, lo pongo en 0. O sea, ambos se pusieron de acuerdo en que cuando llegaba el haz de luz lo ponen en 0. Entonces siempre a partir de ese instante van a marcar lo mismo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Digo, tienen el reloj en cualquier lado acá. Cuando les llega las de luz, dicen, bueno, acá nos pusimos de acuerdo previamente en que lo ponemos en hora, no sé, las 12. ¿Sí? Pum, y ya está puesto en hora. ¿Está bien? Esa es la idea. Y en forma análoga podemos pensar a qué es lo que significa la simultaneidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la simultaneidad? La simultaneidad son eventos que ocurren en el mismo instante de tiempo. ¿Sí? Eventos que ocurren en el mismo instante de tiempo. Dos eventos que ocurren en el mismo instante de tiempo puede ser, por ejemplo, no sé, chocar las dos palmas de la mano. ¿Sí? Eso es el evento, digo, el evento, la palma derecha llega a una determinada posición, el evento de la palma izquierda llega a la misma posición, es un evento simultáneo en ese caso. ¿Sí? En ese caso, la particularidad que tienen esos dos eventos, palma derecha y palma izquierda, en una determinada posición, en la misma posición, son eventos simultáneos, pero que además ocurren en la misma posición. Es decir, ese evento, esos dos eventos, cualquier observador los verá simultáneos. Pero puede ocurrir, o podemos considerar eventos que sean simultáneos, pero que ocurren en diferentes posiciones del espacio. ¿Ok? Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, emitir, perdón, de acá el tiempo lo puse para arriba, emitir, imaginen que un observador, acá teníamos en un sistema de referencias relojes sincronizados, entonces en ese sistema de referencia emitimos unas de luz, emitimos unas de luz, ese haz de luz fue emitido en forma simultánea en este sistema de referencia, y por lo tanto, como este observador se encuentra en el centro, o a la misma distancia de estos dos relojes, de estos dos observadores, verá a los haces arribar simultáneamente. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que usamos para sincronizar relojes, podemos decir que dos eventos son simultáneos en un sistema de referencia si la señal luminosa de esos eventos alcanza a un observador en el medio de ellos al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces,
como les decía, esta es una definición de simultaneidad que obviamente está usando el hecho de que la velocidad de la luz es constante en todos los sistemas de referencia y que la distancia que une, que el observador que ve llegar a esos dos haces de luz se encuentra en el punto medio de esas dos posiciones. ¿Sí? Es decir, fíjense que como definimos la simultaneidad es análogo a cómo hacemos para sincronizar relojes. ¿Sí? Si quieren, es el proceso inverso. Ahora, ¿qué es lo que podemos concluir? Bueno, lo que podemos concluir ahora es que mientras que la simultaneidad en lo que es simultáneo para un determinado observador puede que no sea las flechitas con el o arriba son como movimiento. Sí, lo que estoy diciendo acá es básicamente que acá está el tiempo pasa para arriba y este haz de luz llega a este observador acá. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Como esto es recto, digo que se está moviendo con velocidad constante. No sé si esa es la pregunta. Bien. Nada, acá es lo que represento con esto, al igual que antes, es en un instante de tiempo se emite un haz de luz, ese haz de luz se propaga, es decir, a otro instante de tiempo tendrá el haz de luz de acá, y en un instante en otro instante posterior, llegarán ambos haces de luz simultáneamente al observador que se encuentra en el centro de ambos. ¿Sí? Pero Perdón, naturalmente... una pregunta. Sí. ¿Qué dice después de en un sistema de referencia si la algo luminosa? No Señal. entiendo qué dice ahí. Señal, perdón. Gracias. Ahí está. Y lo que podemos concluir naturalmente es que eventos que son simultáneos en un sistema de referencia pueden no serlos en otro. ¿Sí? El evento, por ejemplo, chocar las manos, es simultáneo en todos los sistemas de referencia. Si todos los sistemas de referencia van a ver que la mano izquierda y la mano derecha se encuentran en la misma posición al mismo tiempo, ¿sí? Y eso, bueno, además de que físicamente es fácil de verlo, es fácil de verlo a partir de las ecuaciones de Lorentz, ¿sí? Porque los intervalos de tiempo y los intervalos de posición son exactamente, las diferencias de posición y diferencia de tiempo entre esos dos eventos son exactamente iguales. ¿Sí? Ahora miramos eso en detalle. Entonces los eventos que son simultáneos en un sistema de referencia pueden no serlo en otros. Y en general no lo son, salvo que ocurran en la misma posición. Ejemplo, ¿sí? Las ecuaciones, imaginemos que tenemos dos eventos que son simultáneos en S', quiere decir que ocurren a un tiempo t1 igual a un tiempo t2' igual a t'. Entonces, si ocurren, por ejemplo, evento 1
en x1' y evento 2 en x2'. ¿Sí? Ejemplo básicamente es esto. Evento 1, emisión de la derecha de luz. Evento 2, emisión de la izquierda de las de luz. En este sistema de referencia lo vemos simultáneo, ¿sí? Cuando este reloj marca las 12 y este reloj marca las 12, como están sincronizados, ¡pum!, emiten unas de luz. Esos eventos son simultáneos en el sistema de referencia, pero ocurren en diferentes posiciones espaciales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que verá un observador que ve moviéndose a esos dos, a ese sistema de referencia? Bueno, simplemente tenemos que ver qué es lo que nos dicen las transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Si el sistema de referencia se mueve con una determinada velocidad v, el primer evento transformará de la siguiente manera, y el segundo evento transformará de esta manera. ¿Sí? Recuerden que entonces teníamos que este es un sistema de referencia que ve mover al sistema de referencia primado con una determinada velocidad v en esa dirección. ¿Sí? Simplemente, si hacemos la resta de estas dos cantidades, lo que vemos es que si T2 menos T1 es el intervalo de tiempo entre esos dos eventos, ¿sí? Al hacer la resta de este con este, lo que tenemos es que delta T es igual a gamma, perdón, a B sobre C cuadrado delta X'. ¿Sí? Esperen que lo voy a mover porque me parece que no se ve. Donde, ¿qué es lo que asumimos? Bueno, habíamos asumido que los eventos son simultáneos en sistema de C primado, entonces básicamente T1 y T1' y T2' son ese T' que habíamos llamado. ¿Sí? Y delta X' es básicamente X2' menos X1', es lo que llamamos delta X'. ¿Sí? Es decir, tenemos dos eventos que son simultáneos en un determinado sistema de referencia, por ejemplo, este sistema de referencia. Evento 1, emisión de luz del punto B. Evento 2, emisión de luz del punto A. Ambos, en ese sistema de referencia, ocurren en el mismo instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué coordenada tiene el evento 1? Bueno, tiene coordenada temporal t y coordenada espacial, bueno, la coordenada espacial que le corresponda. ¿Sí? ¿Qué coordenadas tiene el evento 2? Tiene la coordenada espacial, temporal igual a la anterior porque son simultáneos, y la coordenada espacial, la que le corresponda, que es diferente a la anterior. ¿Sí? Entonces, para analizar la simultaneidad en otro sistema de referencia, ese que lo ve moviéndose a S' en esta dirección, recurrimos a las transformaciones de Lorentz que habíamos visto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo transforma el tiempo? Bueno, el tiempo transforma dependiendo de las coordenadas de ese evento. Y lo mismo por aquí. Entonces, el evento 1, para este observador,
ocurrirá un tiempo t1. Y el evento 2, para este observador, ocurrirá a un tiempo t2. ¿Cuál es la diferencia temporal entre esos dos eventos? Bueno, simplemente hacemos la resta y vemos que la diferencia temporal entre esos dos eventos tiene que ver justamente con la diferencia de posiciones en el sistema donde los eventos son simultáneos. ¿Ok? Entonces acá vemos un ejemplo, que es lo que va a ocurrir en general, que si los eventos son simultáneos en un determinado sistema de referencia y ocurren en diferentes posiciones me refiero a la posición horizontal, o la posición paralela al movimiento, entonces en ese caso esos dos eventos son simultáneos en un sistema de referencia, pero no lo son en el otro, es decir, la simultaneidad no es absoluta. ¿Está bien? Siempre que hablemos de simultaneidad, nos tenemos que acostumbrar ahora a que hablar de simultaneidad tenemos que decir, bueno, es simultáneo en este sistema de referencia. O sea, no podemos hablar de simultaneidad si no nos referimos a un determinado sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces ahora veamos un ejemplo que es este que está aquí. ¿Sí? Tenemos un tren que se encuentra en reposo en un sistema S', y desde un andén o una plataforma, ¿sí? Es decir, la plataforma se encuentra en reposo en ese sistema S, el tren está en reposo en el sistema S', la plataforma ve moverse al tren con una determinada velocidad v en esa dirección. ¿Está bien? Y ahora, en cierto instante de tiempo, básicamente es similar a lo que analizamos recién, en cierto instante de tiempo se emite simultáneamente, pero ahora desde abajo, desde S, ¿sí? Desde S, se emiten dos pulsos de luz. Acá lo que estoy analizando es qué es lo que sucede desde abajo del andén. Perdón, desde el andén, desde abajo del tren. Entonces, ¿qué es lo que ve un observador en el andén? Bueno, ve que acá tiene tres puntos, A, B y C. C es el punto intermedio entre A y B. Bueno, el observador en la plataforma ve que el extremo posterior del tren y el anterior coinciden con los puntos A y con los puntos B. ¿Está bien? Naturalmente, como ve que el tren se está moviendo, o sea, al tren simplemente lo ve contraído respecto de su longitud propia. ¿Está bien? Eso es lo que vimos al principio. Si yo estoy viendo que esto se está moviendo, la longitud que percibo es una longitud que es contraída respecto de su longitud propia. ¿Está bien? Entonces, simultáneamente desde S, se emiten en este punto y en este punto dos haces de luz, o dos pulsos de luz. ¿Sí? Entonces esos pulsos de luz lo que van a hacer es propagarse en el espacio, y como son pulsos de luz, un observador en S lo verá moverse a una velocidad de la luz, por ejemplo, bueno, lo verá propagarse en todas las direcciones, pero en particular uno de los frentes se propagará con C para allá, y el otro lo verá propagarse en el sentido opuesto con la misma velocidad. Se los les dejo esto si quieren, ¿sí? Les dejo los grafiquitos, todo esto, para que no tengan que copiarlo. Si esa es la pregunta. Entonces, digo, les dejo, les emprolijo un poco esto y se los subo también a la página.
Entonces, como les decía, desde el sistema andén se emiten 2 pulsos simultáneos. ¿Sí? El análisis que estoy haciendo aquí es desde el sistema S. Entonces, ¿qué pasa desde S? Bueno, desde S lo que ve un observador en el punto C es que ¿cómo van a llegar esos haces de luz? Bueno, como el observador se encuentra fijo en el sistema de referencia S, y los eventos ocurren, los haces de luz se emiten simultáneamente en ese sistema de referencia, bueno, C está en el punto medio y verá llegar los haces simultáneamente a ese punto. ¿Está bien? Es decir, un observador en C ve arribar los pulsos de luz simultáneamente. ¿Está bien? Análogo a lo que estudiamos recién, ¿sí? Si tenemos un sistema de referencia en el cual se emiten pulsos de luz en forma simultánea, a un punto medio en ese sistema de referencia llegarán en forma simultánea además. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa o qué observa un observador en S? Bueno, ve que el punto medio del tren, es decir, el punto que llamamos C', se moverá con una determinada velocidad en esa dirección. ¿Sí? Por lo tanto, el punto medio del tren no verá llegar a los haces simultáneamente, sino que verá llegar primero el haz de la derecha y luego el haz de la izquierda. ¿Sí? Es decir, si pensamos en lo que analizamos recién, eventos que son simultáneos en S llegan al punto medio en el mismo instante de tiempo, y un observador dentro del tren no los ve a los eventos simultáneos, ¿sí? Simplemente porque no llegan los haces de luz al mismo instante de tiempo. Entonces, un observador en C' verá primero la luz proveniente de la derecha. ¿Sí? Y eso es fácil de entender respecto de un observador en S, simplemente porque ese observador ve al punto medio del tren moverse hacia la derecha una vez que se emitieron los haces de luz. ¿Sí? Ahora podemos realizar este mismo análisis, pero desde adentro del tren. ¿Sí? Acá lo entendimos perfectamente, qué es lo que sucedía si mirábamos o si analizamos lo que veía un observador que se encontraba parado en el andén. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con un observador que se encuentra en el tren? ¿Sí? Perdón, ¿podría poner la hoja anterior un momento, por favor? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, para terminar de copiar Ok. lo de la hoja anterior.
No, la otra. Está. Capaz se congeló el video, no sé. Ahora Ah, quedó en el último. sí, se congeló. Ahí. ¿Se ve? Listo, gracias. Bueno, entonces ahora lo que vamos a analizar es qué es lo que pasa desde S', que S' habíamos dicho que era ¿cómo se dice? El sistema de referencia que se mueve junto con el tren, ¿sí? Es solidario al tren. Básicamente S' es lo que ve una persona que está, o los observadores que están dentro del tren, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ve un observador en S'? Bueno, básicamente lo que ve es que la plataforma se está moviendo en esta dirección, ¿no? Lo que detecto es que lo que detecta es que la plataforma se está moviendo en la dirección, perdón, en el sentido opuesto, ¿sí? Es decir, ve la plataforma moverse en esta dirección. ¿Y qué pasa? Fíjense que en el gráfico vemos el tren más grande y los puntos más pequeños, simplemente porque esta será la longitud propia del tren, ¿sí? Desde ese prima tendrá su longitud propia, y lo que verá es como este sistema, como el andén o la plataforma se está moviendo, la distancia entre estos puntos la verá comprimida, ¿sí? Entonces, ¿cómo describirá ese proceso o esos eventos un observador en S'? Lo describirá de una manera diferente, ¿sí? En particular, no verá que los pulsos se emiten simultáneamente, sino que lo que verá es que el primer pulso se emite cuando A y A' coinciden, ¿sí? De vuelta, los observadores en S' verán a la plataforma moverse en el sentido opuesto. Naturalmente los puntos aparecerán comprimidos simplemente porque vemos que habíamos analizado la contracción de longitudes que ve un observador a otro sistema moverse. Y cuando los puntos A y A' coincidan, verá el primer pulso de luz emitirse, ¿sí? ¿Qué pasará con el segundo pulso de luz? Bueno, se emitirá en un instante posterior, y ese instante posterior será cuando los puntos B y B' coincidan, ¿sí? Este punto, o sea, se emite el haz de luz, pasa un tiempo, un observador en S' ve que la plataforma se mueve para allá, este punto B se mueve hacia allá. Cuando el punto B coincide con el punto B', se emite el segundo pulso de luz, ¿sí? Entonces es por eso que, de esa manera,
los pulsos de luz le llegan al punto C', no en forma simultánea, sino que le llega primero el pulso que se emitió primero respecto de su sistema de referencia, y segundo, el segundo pulso. ¿Sí? C' se encuentra en el punto medio de donde se emitieron los dos pulsos, pero no llegan simultáneamente simplemente porque para él esos dos eventos no son simultáneos. ¿Está bien? ¿Profe está copiando? Sí. ¿Se Porque cortó de vuelta? se cortó. Pareciera que sí. 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 Bien. Entonces, lo que habíamos concluido es que, o el análisis que hicimos de esta situación, era que, en resumen, tenemos dos pulsos de luz que se emiten simultáneamente en un determinado sistema de referencia, en este caso el andén, o la plataforma. Naturalmente, como son simultáneos en el sistema de referencia, los pulsos de luz llegan en forma simultánea al punto medio del andén. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con el punto medio del tren? Bueno, desde S los pulsos no llegarán simultáneamente, tampoco desde S', ¿sí? Pero la manera de entenderlo desde S, desde un observador que se encuentra en el andén, es decir, bueno, se emitieron los pulsos de luz para mí simultáneamente, pero yo lo veo al punto C moverse en la dirección en el sentido, perdón, opuesto a las de la derecha, por lo tanto va a alcanzarlo antes. Entonces, de esa manera vemos, o analizamos desde S por qué esos dos pulsos de luz no llegan simultáneamente al punto medio del tren. ¿Qué es lo que dice respecto de la misma situación un observador en S'? Bueno, dice, para mí los eventos de emisión de los pulsos de luz no son simultáneos. El primer evento, o la emisión de la derecha, del pulso de la derecha, es previa al pulso de la izquierda. Por lo tanto, yo, como los pulsos de luz viajan a la velocidad de la luz, veré, y estos dos puntos se encuentran a la misma distancia respecto de ese, como ocurrió primero, veré llegar primero este haz, y luego veré llegar el segundo pulso de luz. ¿Está bien? Entonces, esta idea nos lleva a analizar qué es lo que sucede, o cómo ve un observador en movimiento relativo respecto de otro, los relojes que se encuentran en el otro sistema de referencia. ¿Sí? Es decir, vamos a hablar de el desfasaje entre relojes. ¿Sí? Es decir, supongamos que tenemos dos relojes sincronizados en un determinado sistema de referencia S, por ejemplo, en este caso, o si recordamos el ejemplo que mencionamos recién, sería la plataforma. ¿Sí? Dos relojes están sincronizados en la plataforma.
y están ubicados en x1 y x2, ¿sí? En dos posiciones arbitrarias en ese sistema de referencia. Y lo que nos preguntamos es cuáles son los tiempos que verá un observador que se encuentra en movimiento relativo respecto a ese sistema de referencia. Por ejemplo, el tren, ¿sí? Es decir, si medimos simultáneamente respecto del tren el tiempo que marcan los relojes en la plataforma, veremos unos tiempos diferentes y ahora vamos a calcular cuáles son esos tiempos, ¿sí? Es decir, los relojes, una persona que se encuentra, los relojes de la plataforma, una persona que se encuentra en el tren los verá desincronizados, ¿sí? O desfasados. Es decir, miramos los relojes en S', en S, a un tiempo T1', ¿sí? Es decir, desde S', desde la plataforma, miramos a los relojes de S, ¿sí? En forma simultánea. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que veremos? Bueno, de acuerdo a las transformaciones, de vuelta, las transformaciones de Lorentz, sabemos que en ese instante de tiempo, un reloj que se encuentra en X1 respecto de la plataforma tendrá un determinado tiempo T1, ¿sí? Y en el mismo instante de tiempo, un reloj que se encuentre en la posición X2 marcará un tiempo T2, ¿sí? Recuerden que los relojes en cada sistema de referencia se encuentran en todas las posiciones sincronizados, ¿sí? Que es lo que mencionamos al principio. Entonces, si lo medimos simultáneamente respecto del otro sistema de referencia, ¿cuál va a ser la diferencia temporal que percibiremos? Bueno, la diferencia temporal que percibiremos será una diferencia temporal que será proporcional a la separación de esos relojes, ¿sí? Es decir, si los relojes en el sistema de la plataforma se encuentran separados una distancia L, se encuentran en la plataforma separados una distancia L, respecto del tren, los verán que están desfasados en un tiempo delta t igual a bc cuadrado por L. ¿Sí? Este sería el desfasaje. Disculpas. Sí. Sí. Creo que hay algo que no me quedó claro. Dale. Si están sincronizados en S, ¿por qué es distinto el tiempo en S? ¿O no? Ese es el tiempo que percibe. Ese es el tiempo que percibe una persona que está afuera, no en ese. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? O sea, es básicamente la idea que tenés acá, ¿no? Vos
vuelvo un poquito para atrás. Desde S, estos dos eventos están sincronizados. Perdón, estos dos relojes están sincronizados, ¿sí? Por lo tanto, cuando este marca las 12, deciden, bueno, pum, emitimos el pulso de luz. Entonces estos dos relojes están sincronizados, es decir, todos marcan la misma hora, esto por ejemplo estos dos, y a esa hora deciden emitir los pulsos de luz. ¿Sí? Ok. En cambio, desde afuera lo que ves es que en realidad esos dos relojes no están sincronizados, porque uno lo emite en un determinado instante de tiempo y el otro pulso de luz se emite en un instante posterior. ¿Ok? Esta diferencia de tiempo es la que estoy calculando ahí. Ah, ok, sí, ¿Está bien? estaba pensando en el otro. Sí, ya sé. ¿Sí? Entonces, dos relojes que se encuentran sincronizados en su sistema propio. Otro sistema en movimiento relativo en la dirección en la cual se encuentra. Estamos hablando, vamos a. El movimiento relativo los verá desfasados. Desfasados. 1. Delta T igual a P. Donde L es la separación propia entre esos relojes. ¿Sí? Entonces, tenemos S, S', recuerden, S' se encuentra en movimiento relativo. Para S' acá están los relojes todos, perdón, para S, estoy fijando al revés. S los tiene todos sincronizados, y si los ve, S' los ve desincronizados con un desfasaje que tiene que ver con la distancia entre los relojes, y es proporcional a la distancia entre los relojes. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a ver un detalle más, y es básicamente la transformación de velocidades. ¿Sí? Entonces, analizamos qué es lo que sucedía con el tiempo, con la medida de las longitudes y la sincronización de los relojes. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a ver es, bueno, cómo transforman las velocidades. Es decir, consideremos que tenemos dos sistemas de referencia en movimiento relativo, y sabemos que, o observamos desde el sistema de S', que tenemos una partícula que se mueve con una determinada velocidad U' respecto a ese sistema de referencia. ¿Sí? Entonces U' simplemente es una velocidad constante, que tendrá coordenadas X e Y en este caso. Esta será la velocidad
respecto de S'. Y esta es la velocidad respecto a un sistema S. ¿Está bien? Simplemente la distancia o la distancia recorrida sobre el tiempo empleado en ese determinado sistema de referencia es la velocidad en ese sistema de referencia. Para el otro sistema de referencia, bueno, tenemos que ver la distancia recorrida sobre el tiempo empleado en ese sistema de referencia. Entonces, ¿cómo calculamos o cómo relacionamos esas velocidades? Simplemente viendo cómo calcular esos intervalos o esas diferencias entre posiciones. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la diferencia entre posición? Simplemente utilizando las transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Por ejemplo, delta x será igual a gamma delta x' más b por delta t'. ¿Sí? Es decir, gamma y lo mismo para el tiempo. ¿Sí? El intervalo de tiempo tendrá que ver con el intervalo de tiempo en el sistema primado y el intervalo o la diferencia entre posiciones en el sistema primado. ¿Sí? Entonces, simplemente a partir de esta relación sabemos que y esto será igual a delta x' más b delta t' sobre ¿sí? Y acá es fácil de ver que sacando factor común delta t', ¿sí? Me aparece un delta t' acá dividido, recordando que delta x' sobre delta t' es la velocidad primada, la velocidad en x en el sistema privado, y se me va con este delta t, es fácil de ver que eso es exactamente igual a ¿sí? Entonces fíjense que ahora me aparece un cambio respecto a la transformación de velocidades que veníamos utilizando a partir de las transformaciones de Galileo, y es que las transformaciones de Galileo simplemente nos decían que la adición de velocidades era, digo, la velocidad que ve un sistema, que ve el sistema S, era la velocidad que ve el sistema S', más la velocidad del sistema de referencia respecto a S. Ahora nos aparece este factor que está acá, que naturalmente, cuando las velocidades son pequeñas, respecto a la velocidad de la luz, se reduce a la adición de velocidades de Galileo. ¿Sí? ¿Qué pasa con las velocidades perpendiculares? Con las velocidades en direcciones perpendiculares, por ejemplo, la velocidad en la coordenada y, les dejo para ustedes hacer exactamente lo mismo. ¿Sí?
es decir, U. Esto es simplemente y por lo tanto UI. ¿Sí? Esto Perdón, es- una pregunta. Sí, ¿Por qué en el denominador hay un UX? sí. Fíjate que cuando haces, perdón, acá, tenés UI, o sea, la componente I de la velocidad, vista en el sistema de referencia S, es el delta I sobre el delta de tiempo transcurrido en ese sistema de referencia. Entonces, delta I, fíjate que es delta I', y delta T tenés todo esto que está acá. ¿Ok? Entonces, fíjate que, bueno, delta T es básicamente esto, por el gamma. Entonces, el gamma te sobrevive, cuando sacás factor común el delta T, te sigue apareciendo la componente X de la velocidad en el sistema primado, y arriba te va a aparecer el U' de I. Simplemente de hacer la cuenta, se las dejé para ustedes, pero quizás la puedo hacer ahora para que lo veas. Esta es la cuenta que hay que hacer. ¿Sí? Entonces esto es delta I' sobre gamma, delta T' de 1 más B sobre C cuadrado, delta X' sobre delta T'. Entonces esto es U'I sobre gamma de 1 más B sobre C cuadrado U'X. ¿Está bien? Sí, sí, Genial. Y naturalmente cuando Ux es mucho menor que la velocidad de la luz y B también es mucho menor que la velocidad de la luz, esto se reduce a las transformaciones de Galileo, es decir, la velocidad perpendicular no sufre cambios. ¿Sí? ¿Y qué pasa finalmente entonces cuando tenemos un pulso de luz? ¿Sí? Lo que habíamos planteado al principio era que la velocidad de la luz es c independientemente del sistema de referencia que estemos mirando, entonces lo que nos debería dar esa transformación de velocidades es justamente eso. Así que el módulo de la velocidad de la luz debería ser igual en todos los sistemas de referencia. Entonces, imaginemos que tenemos un pulso de luz en S', ¿sí? Emitido en X. Entonces lo que estamos diciendo es que U' es igual a C. Y si miramos lo que nos dice la transformación de velocidades, es que un sistema o un observador en el sistema S verá una velocidad que será C más B si estoy usando que la velocidad en el sistema primado del pulso de luz es C, y esto es simplemente
¿Sí? Digo, la transformación que obtuvimos es consistente con el hecho de que la velocidad de la luz se mantiene invariante en los sistemas de referencia. ¿Está bien? En ambos sistemas de referencia. En ambos sistemas de referencia tenemos un pulso de luz en X que se transforma pulso. ¿Sí? Me parece que no voy a escribir más para que no quede. La próxima voy a ver si puedo cambiar esto. Entonces, como les decía, el pulso de luz tiene la misma velocidad en ambos sistemas de referencia, de acuerdo a lo que esperábamos obtener. ¿Sí? Entonces, bueno, por hoy dejamos